Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Jorge Veletti, director de tráfico ZMG. Hoy tenemos en entrevista a Daniela Chávez, candidata del Partido Verde Ecologista para la presidencia municipal de Tlaquepaque. Muchísimas gracias, Jorge, y pues saludando también a tu auditorio y contenta de poder estar en Tráfico ZMG. ¿Quién es Daniela Chávez? Bueno, soy licenciada en Ciencias Políticas, actualmente soy regidora con licencia, fui secretaria de Asuntos de la Juventud del Partido Verde y llevo 6 años ya participando de manera activa dentro del partido y pues bueno, eso es un poco sobre mi currículum y sobre lo que soy. ¿Eres de Tlaquepaque? No, yo nací en Guadalajara, pero pues estudié, trabajé en Tlaquepaque y la realidad es que yo siempre lo digo, que uno es de donde se forma, ¿no? Y donde aprende tanto como yo lo hice como regidor en San Pedro. Según tu diagnóstico, ¿cuál es el principal problema que enfrenta el municipio de Tlaquepaque y que se puede resolver en una administración en dado caso de que tú llegues a ser presidenta municipal? Creo que es evidente que el tema de seguridad es de los temas que más nos preocupan a nivel estatal y como jóvenes nos damos cuenta el tema de las desapariciones, que somos víctimas de tantos delitos y es por eso que para Tlaquepaque estamos proponiendo un modelo nuevo. Yo siempre lo digo, ¿no? La violencia está trayendo más violencia a nuestra ciudad, entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Pues con una propuesta de prevención y no de reacción, combatir la violencia con inteligencia. Tenemos un modelo que se llama Policía Orientada a Problemáticas, que se ha aplicado ya en Londres, en Cincinnati, donde queremos apostarle a especialización, a vocación, a que los policías tengan mayor desarrollo tanto personal como laboral y de esa forma poder traerles a las personas de Tlaquepaque una mayor seguridad. Ser más estratégicos, tener puntos específicos de las colonias, qué tipo de violencia e inseguridad están viviendo y de esa forma atacarla con especialización de los propios elementos policíacos. Entonces es una policía de inteligencia principalmente. ¿La policía en Tlaquepaque está mal preparada? Considero que sí. Todos los alcaldes le apuestan a contratar más policías, a tener más armas, a comprar más chalecos y patrullas, cuando no es la solución de fondo. Necesitamos crear vocación dentro de los elementos policíacos. Abren la convocatoria y cualquier persona está llegando a ser policía cuando es una tarea que realmente debe de ser de vocación porque se les presentan pues oportunidades de todo tipo. Por primera vez nosotros en Tlaquepaque queremos que el ciudadano evalúe al elemento policíaco, porque actualmente solamente es el superior, pero pues si no le caes bien al superior o el superior te pide hacer algo que a lo mejor tú no estás dispuesto, por eso queremos meter al policía dentro de la vida del ciudadano y que pueda el ciudadano también calificar a estos buenos elementos que los tenemos en Tlaquepaque. Tenemos una corporación de 750 policías en las calles, es decir, 800 habitantes por cada policía. ¿La policía de Tlaquepaque es corrupta? Creo que no. Creo que finalmente el ecosistema que estamos viviendo todos de tanta delincuencia, de tanto crimen organizado, está provocando que no nomás en los elementos policíacos, sino en todas nuestras circunstancias, en nuestro contexto, en nuestro imaginario colectivo, haya corrupción. Entonces está en cada uno de nosotros también detenerla, pararla y empezar a generar cambios y empezar a apostarle a la transparencia, a la rendición de cuentas y sobre todo a la especialización y capacitación constante de los elementos policíacos que hace unos días vimos cómo se violaron derechos pues humanos, derechos fundamentales de algunos reporteros. Entonces estos policías tienen que saber perfectamente qué protocolos tienen cómo actuar, ¿no?, en las calles y finalmente pues que es una carrera complicada y que tienen que saber también la responsabilidad tan grande que puede recaer sobre ellos. Justamente en ese tema,
fue golpeado, según lo afirma el propio reportero Henry Saldaña de Canal 44. ¿Crees que se violaron sus derechos? Pero lo más importante, ¿no es injusto que a unos servidores públicos se les pague y no hagan su chamba por no pagársele más y por no quererse preparar? Sí, la realidad es que fue muy injusto. A pesar de, como comenta Henry, pues había un protocolo que seguir y no tenía ni por qué ser golpeado, ni por qué ser robado, ¿no? Creo que incluso hasta una tableta se la quitaron, y esto no puede estar sucediendo porque tenemos que tener elementos mucho más capacitados. Yo no digo que a lo mejor el reportero hizo algo indebido, desconocemos, pero lo que sí sabemos es que no se tuvo que actuar de esa forma. Entonces necesitamos apostarle a la inteligencia, a la capacitación y a elementos mucho mejor preparados, y sobre todo, como bien lo dices, eliminar la discrecionalidad que hay tanto en la seguridad pública como también con los otros elementos. Nosotros veíamos la plantilla laboral, en donde algunos asesores ganan menos que otros. Entonces, ¿cómo esta discrepancia está provocando que tengamos el 62% de nuestro presupuesto en puro gasto administrativo? Entonces, qué importante es sobre todo que estas dependencias estén dotadas de herramientas y de recursos para que actúen de la mejor manera. Y bueno, yo no digo que no deba de haber administrativos, pero como dices tú, ¿no? Pues cumpliendo cada quien con lo que tiene que hacer y evitando esa discrecionalidad de que unos, por hacer el mismo trabajo que otros, ganen de manera distinta. Bueno, hasta la policía de Tlaquepaque ha sido acusada por los contendientes políticos de la alcaldesa con licencia de ser halcones del narco. Sí, los primeros 41 días del 2018, la violencia en Tlaquepaque aumentó un 290%. Hoy vemos otra nota muy triste porque se hacen notas nacionales que finalmente ponen a Tlaquepaque como nadie lo quiere ver, ¿no? Como un lugar inseguro, como un lugar de delincuencia. Debemos de hacer cada política pública transversal en el tema de seguridad. Es decir, todas las dependencias deben de estar coordinadas para que sus políticas sean seguridad. Es decir, el director de aseo público tiene también que ver en el tema de seguridad, el de alumbrado público de igual forma, porque una luminaria hemos visto, ¿no?, que ocasiona también violencia o incidentes delictivos o hasta una poda que no se realiza a tiempo. ¿Por qué confiar la seguridad en una persona como tú? Porque creo que es momento de demostrar que los jóvenes tenemos mucho que aportar, que hay nuevas ideas. Debemos de profesionalizar y sobre todo dignificar el servicio público. Soy la única candidata en la actualidad que ha presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y otros candidatos argumentan, es que eso no sirve, de todos modos sigue existiendo pues corrupción, desvío de recursos, pero fue una iniciativa ciudadana y es una iniciativa que finalmente en la declaración de intereses, que es como la más importante, podemos darnos cuenta si hay desvío, si hay un conflicto de intereses al momento de las licitaciones y de las compras del propio ayuntamiento. Entonces creo que marca un antes y un después. Yo entro de una forma como candidata, yo ya he sido servidora pública, no tengo cola que me pisen, de verdad ha sido una vocación para mí el poder ayudar, y como regidora he tenido mis resultados también, fui de las más productivas, conseguí 20 millones para el sector ladrillero, un sector que estaba totalmente abandonado, la recuperación de espacios verdes, ahorita un tema tan fundamental y tan delicado, en donde se está prevaleciendo la urbanización por intereses de unos cuantos, ¿no? Y justamente en ese tema, la presa del órgano, ¿qué opinas de lo que está pasando? Yo en la presa del órgano presenté una solicitud al Congreso porque encontramos que había ya en otras administraciones una solicitud para declararla como área natural protegida, pero al parecer, como hubo en ese momento un cambio de administración, no llegó al Congreso la notificación. Entonces se aprobó en el ayuntamiento, pero nunca llegó al Congreso. Entonces fue mi solicitud al Congreso que se buscara esa declaratoria, porque ahora lo vemos y lo comentaba otro candidato, de que fue una resolución de un tribunal administrativo y pues entonces se dejó rellenar.
y estamos perdiendo más y más y más espacios por estos errores supuestamente pues que no tienen nada que ver con la administración. También solicité en Cabildo que se hiciera una mesa de trabajo con las dependencias, que se enviara un informe de la Dirección de Medio Ambiente para ver en qué condiciones estaba y cómo pudiéramos empezar a generar pues esta recuperación, porque no es una cuestión, y siempre lo digo, el medio ambiente no es una cuestión solamente de cuidar y arbolitos y animalitos, es una cuestión de salud pública y sobre todo de integridad física, porque estamos viendo colonias afectadas como la Duraznera, en donde tienen inundaciones nunca antes vistas, y creo que Tlaquepaque las ha tenido también, las va a tener en este temporal, por lo mismo, porque se ha prevalecido urbanizar cerros como el Cerro del Cuatro, que tiene un papel tan importante en el ciclo hidrológico del agua y que finalmente capta agua para los mantos freáticos, y lo vemos que siguen y siguen las licencias y los permisos para construir. Cerrando el tema de la presa del Órgano, Marilena Limón, que estuvo aquí en entrevista, dijo que ella ha defendido a esa presa, que no se rellene, que no se urbanice, que no se haga nada. ¿Es cierto? Pues la realidad es que yo no lo creo, y como lo dije, pedí un informe de la Dirección de Medio Ambiente, fue un informe que jamás me llegó. Toda la información que hemos solicitado, que hemos requerido, su administración jamás hubo voluntad en que se hicieran estos trabajos. Hasta su propia integrante de Movimiento Ciudadano en el Congreso lo decía, no hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque para rescatar ese espacio. Y lo visité en varias ocasiones, y en esas varias ocasiones había personas dentro, pues cuidando, había incluso un día una patrulla municipal dentro de ese predio, casi cuidando a las personas que estaban invadiendo, que estaban pues aventando escombro y demás dentro de la presa. Entonces yo no veo en dónde, o que nos platique cuáles fueron sus acciones precisas punto por punto para rescatar la presa. Otra cosa que nos dijo fue acerca del Cerro del Cuatro, que no se privatizó y que únicamente se le dio un espacio para una antena de una televisora. Pues, híjole, mira, la realidad es que yo sé que las antenas finalmente son necesarias, ¿no? Pero no podemos tener el argumento, porque ese fue su argumento para aprobar, que es una aprobación a la que me opuse totalmente. Dije, estamos trabajando una declaratoria que propuse yo para que fuera una zona de recuperación ambiental. Y por otro lado, estamos pues donando, ¿no? Entonces, esta discrepancia el Congreso nos decía, oigan, es que ustedes hacen una solicitud y por el otro lado en ese inter siguen donando espacio del Cerro del Cuatro. Hay una laguna legal que deja como endeble esta declaratoria, y se los dije en esa sesión, y la regidora promovente, en ese entonces, ahora actual presidenta interina, su argumento era que ya había antenas, entonces pues ¿por qué no poner más? Cuando los vecinos no fueron escuchados, cuando los vecinos hablan de contaminación electromagnética, ya no quieren más antenas, y además porque significa seguir perdiendo espacios poco a poco, pero se siguen perdiendo. Se vendió a valor catastral y no comercial, malbarataron nuestro patrimonio, y por más que le veamos, se hizo de manera inadecuada, fue una aprobación directa, ni siquiera llegó a comisiones, no se discutió. No, que no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque todos dudamos de esa venta y donación también que se hizo. Algunos mencionan que el gobierno de Tlaquepaque en esta administración fue ecocida, ¿cierto? Sí. ¿En dónde? En el Cerro del Cuatro principalmente. ¿Alguna otra zona? No hubo nada de voluntad por prevalecer estos espacios, la presa del Órgano. Siempre que yo fui presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y siempre hice mención y estaba a favor de la recuperación de espacios verdes, y jamás vi voluntad por parte de la administración. Y como te digo, la propia Dirección de Medio Ambiente en ese entonces, encabezada por la directora Agustina, no había nada de voluntad. En el propio tema del Parque Ladrillero, que era un tema
para beneficiarlos, hacer de manera más sustentable sus procesos. Tuvimos muchísimos conflictos, llevamos un año en donde no se puede conseguir un predio para albergar un proyecto de 20 millones y sobre todo un proyecto a nivel latinoamericano, el primer piloto. Entonces, ¿cómo puede ser que la administración no le dé prioridad a estos temas que están afectando la calidad del aire? Porque las fuentes fijas también es una afectación de las primordiales en el tema de calidad del aire. Dijo María Elena también que recibió un municipio con 1,000 millones de deuda y que pagó 400 y que dejó 600 para incómodos paguitos a muchos años. Pues cada vez difiere, la realidad es que nosotros, la página de transparencia es de lo menos transparente, las solicitudes... ¿No es entonces el municipio más transparente de la República? Es que siempre se lo digo, una cosa es que tenga un reconocimiento por responder solicitudes de transparencia y otra el contenido que nos dan. Te platico un poco, yo hice algunas solicitudes, por ejemplo, cuando iba a hacer mi candidatura para tener toda la información completa en mi plataforma y preguntábamos respecto a qué porcentaje de avance se tenía en el tema de regularización de predios y la respuesta de la propia dependencia era: estamos trabajando en que se regularicen las zonas posibles. O sea, una cosa es que responda a solicitudes y otra es el contenido que le estás dando a los ciudadanos o qué tan transparentes están siendo esas solicitudes. Por eso yo hacía hincapié del tema de la rendición de cuentas. La transparencia si no va de la mano con la rendición de cuentas, pues no nos sirve de nada, ¿no? Yo siempre en cada sentido de mi voto en sesión decía el por qué estaba votando de esa forma, para que los ciudadanos, si veían la transmisión, pudieran conocer un poco del por qué me opuse o del por qué estoy a favor. Entonces, pues sí, tienen un reconocimiento en el ayuntamiento, pero yo no lo consideraría para nada transparente. En el tema de movilidad, ¿cuáles son tus propuestas? Queremos hacer un observatorio, el primero en Tlaquepaque, un observatorio de movilidad para tener a los expertos en el tema. Ahorita el observatorio que hay a nivel estatal pues ha hecho 30 y tantas o 40 solicitudes aproximadamente de movilidad y solo han sido atendidas, no sé, de 6 a 9 solicitudes. Entonces, un observatorio tiene que tener realmente dientes y tiene que ser tomado en cuenta para la realización de pues toda la movilidad y de todos los planes urbanos de cómo se va a ir construyendo y desarrollando la ciudad, y también el tema pues del transporte público digno, ¿no? Ahorita como candidata nos hemos subido a varias rutas, entrevistamos a las personas, les preguntamos qué le parecen y pues creo que también es otra cuestión evidente en todos los ciudadanos, que es deficiente, que realmente el transporte masivo, que es al que se le debe de apostar en cuanto a medio ambiente, pues no está teniendo la capacidad ni pues ahora sí que lo óptimo, ¿no? Para tener un transporte digno. Entonces, yo no quiero ser la experta, yo quiero que expertos me ayuden y me digan cuáles son las medidas que se deben tomar y pues no hacerlo al invento, ¿no? En cuanto a obra pública, ¿hay recursos en el municipio para hacer obra? Bueno, ya también lo dije, 62% se nos está yendo en solamente gasto administrativo, es decir, 1,100 millones en Tlaquepaque se va a prestaciones, nómina y gastos administrativos. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya lo realicé una vez. Hice un proyecto de parque ladrillero en donde ya se está ejerciendo en Tlaquepaque, en donde las buenas gestiones y la buena coordinación con las dependencias estatales y federales puede generar mucho beneficio en cuanto a obra pública para Tlaquepaque. También queremos hacer la primera Expo Tlaquepaque. Ahorita estamos viendo que alberga el evento Tlaqueparte en Expo Guadalajara, porque en Tlaquepaque no hay un lugar grande, tenemos el refugio, pero tiene muchas especificaciones para poder ponerte ahí, entonces, y además de que es reducido, debemos de albergar y tener una casa de cultura en donde esté llevando también derrama económica en el propio municipio, como estos eventos que son pues culturales, tradicionales, en donde deben de albergarse en nuestro municipio. Entonces vamos a apostarle a la obra pública, vamos a apostarle a los planes parciales de desarrollo de manera ordenada,
como lo viene en el propio PodMed, en donde nos habla, regreso al tema del Cerro del Cuatro, que es un lugar de deslizamientos, que se debe de prevalecer la cobertura vegetal, tiene un decreto de alta fragilidad ambiental, se sigue urbanizando esa zona, se sigue sin dejar espacio para áreas verdes. Tlaquepaque es el que menos áreas verdes tiene del área metropolitana, 1.3 metros cuadrados por habitante, cuando Guadalajara tiene 3, y aún así es muy poco. ¿Qué frase te define, Daniela? ¿Qué frase me define? Buena pregunta. Creo que soy muy persistente. Soy una persona que no me gusta que me digan que no se puede, y lo viví con todos los proyectos que al día de hoy puedo platicar, que me decían que no había, que no se podía, que no hay recurso. Creo que es con lo que todos nos topamos diariamente. Soy muy persistente y logro pues lo que me propongo. ¿Qué entiendes por política? Creo que política la hacemos todos. Política finalmente es el espacio público en donde todos coincidimos y debemos de encontrar ese consenso para vivir de manera en equilibrio, en armonía, ¿no? ¿Eres pragmática? No. ¿Cómo es un día de campaña con Daniela Chávez? Híjole, pues desde tempranito vamos a las colonias, siempre tenemos 2 avanzadas al día, una en la mañana, otra en la tarde, y pues también nos damos espacio sobre todo para entrevistas, para que nos puedan conocer, y ha sido muy padre llegar a lugares donde nos dicen jamás se había parado un presidente municipal. Qué importante es ahorita aprovechar la juventud para tener toda la energía en las colonias, en las calles, viviendo sus problemáticas. Nos ha tocado personas que en ese momento les robaron su carro, que en ese momento vivieron un crimen, calles que al día siguiente de una lluvia están que no se puede pasar, y pues... ¿No te has encontrado a María Elena? Porque ella dice que es 100% barrio, ¿no? Que está en la calle todo el día. Pues solo una vez la encontré en San Sebastianito, en donde, por cierto, las personas estaban muy molestas porque decían que se estaba explotando su pozo de agua para otras colonias. Entonces, su recibimiento no fue bueno, y creo que eso, el desgaste que ha tenido en su gobierno, ¿cómo puede ser que ahorita digan propuestas cuando ya fueron gobierno? Debería de ser seguimiento a lo que hicieron, pero ¿cómo podemos esperar que ahora sí lo hagan? ¿Qué edad tienes? 25. ¿Piensas que puedes ganar? Sí. ¿Y por qué en el Verde Ecologista? Porque llevo 6 años en el Partido Verde y ha sido una plataforma de oportunidades reales para mí y para muchos jóvenes. Todos los partidos tienen en su discurso pues que los jóvenes son el eje principal y el motor, ¿no? Pero a la hora que vemos las candidaturas importantes no son para los jóvenes. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que no estamos siendo representados y que no estamos viendo políticos que representen la agenda también de la juventud. ¿Pero no pesa sus creadores del Verde Ecologista y sobre todo la sombra del PRI? Que yo creo que como todo hay de verdes a verdes, cada quien tiene su perspectiva. Conmigo el Verde que he conocido ha sido democrático, conmigo el Verde que he conocido me dio toda la apertura para ser la regidora que yo quería, para tomar las decisiones que yo considerara en base a lo que veía, y finalmente es como todo, ¿no? En algún punto coincidimos con algunas otras fuerzas políticas, hoy no, y es un buen momento para demostrar que hay perfiles, que hay proyectos y que vamos a ganar también muchos municipios, muchas diputaciones y bueno, también la gubernatura. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿crees que puedes ganar? Sí. Bien, vamos a unas preguntas cortas y respuestas también. Alfredo Barba. Corrupción. María Elena Limón. Cacique. Alberto Alfaro. Empresario. Ricardo Anaya. Panista. José Antonio Meade. Académico. Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo. PRI. Muchos años. Morena. Lo mismo. Frente PRI Partido Verde. Agenda en común. Frente MC PAN PRD.
haber otra. Miguel Castro. Prista. Carlos Lomelí. Emesista. Enrique Alfaro. MC. Salvador Cosío Gauna. Verde. Daniela Chávez. Ganadora. ¿Y verde de qué color? ¿Verde fuerte, verde clarito, verde verde? ¿Cómo? Dijiste que hay de verdes a verdes. Ah, no, pues yo soy un verde fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por esta Gracias. entrevista para Tráfico ZMG. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Espero que les haya gustado y por favor esperamos sus comentarios para responderlos. Soy Jorge Veletti. Nos vemos en la siguiente entrevista aquí en Voto 2018 de Tráfico ZMG.